Bienvenida a Empowering Amigas, un espacio donde sanamos, soltamos y volvemos a creer en nosotras. Aquí no hace falta ser perfecta para empezar, solo hace falta ser honesta contigo misma. Yo soy Liz y como tú, también me he sentido perdida, rota y muy sola, pero descubrí que hablarlo lo cambia todo. Quédate, porque este camino no lo vamos a recorrer solas. Vamos a volver a amarnos paso a paso, episodio a episodio. Hoy quiero que escuches una historia de esas que te hacen pausar y pensar en lo poderosa que puede ser una transformación. Milena creció en Brasil sintiéndose incómoda con su cabello rizado, como si fuera una carga, pero la vida le tenía preparada una sorpresa. Justo en eso que antes quería esconder, encontró su propósito. Aunque se formó como profesora, un día se dio cuenta de que su verdadera pasión era acompañar a otras mujeres a amar su cabello natural, a cuidarlo y sobre todo a reconciliarse consigo mismas. Dejó atrás la seguridad de su carrera, se reinventó y ahora transforma vidas desde las raíces, literalmente. Esta es una historia de amor propio, propósito y del poder de no tenerle miedo al cambio. Hola Milena, bienvenida a este espacio, me alegra mucho tenerte aquí, gracias por aceptar la invitación. Hola, Lizeth. Me siento muy contenta por la invitación. De verdad no me imaginaba y me parece muy bonito estar acá, hablar sobre esas cosas con otras mujeres. Eso es muy bueno y gracias. Soy Milena, tengo 27 años, soy brasileña, por eso el acento es distinto. Aquí Y todas son bienvenidas. mi español no está muy bien, o sea que si hablo algo maluco, me perdono porque ya hace mucho no hablo español, pero bueno, yo soy graduada en pedagogía y aprendí a hablar español haciendo un intercambio en Colombia y siempre me gustó mi carrera de profesora. Desde niña yo quería ser profesora, me encantaba jugar con mis amigos, siempre yo era la profe. Entonces no hice una carrera sin que me gustara hacerla. Yo de verdad quería ser profesora, me gustaba trabajar con niños y todo eso. Entonces, yo entré en la universidad acá en Brasil a los 17 años, me gradué joven y estaba haciendo la carrera de pedagogía infantil. Y fueron como 5 años, me demoré un poquito más porque hice el intercambio y empecé a trabajar ya en el segundo año de la carrera. Entonces era algo que me gustaba mucho, hacía investigaciones, o sea, estaba muy enfocada en mi carrera. Quiero dejar muy claro eso, que yo de verdad, de verdad me gustaba hacer lo que yo hacía. Sí. Y cuando llegó la pandemia, mi pelo, a mí siempre me gustó mi pelo rizado, mi pelo estaba muy dañado, muy maltratado y tenía más tiempo para cuidar de mí porque trabajaba desde la casa. Sí. Entonces, estábamos en un momento que los profesores daban clases así virtuales, en línea, entonces era más fácil para tener más tiempo. Y lo que pasa es que yo empecé a cuidar más de mí, a investigar más, a buscar más sobre desde el cuidado del pelo rizado, porque la verdad es que no hay mucho sobre eso, no había mucho. Yo me acuerdo que cuando niña no había una peluquería de pelos rizados, o sea, no era algo común que uno supiera cómo cuidar de su pelo. Entonces, Sí. siempre teníamos muchas dudas. Y fue así, era una profesora que empecé a buscar cómo cuidar de mi pelo. Ok. Empezó así. Y incluso en Brasil, que siento yo que yo también estuve en Brasil por un tiempo y fue como nos conocimos, eh, que yo vi muchas chicas que tienen el cabello rizado, entonces se me hace también extraño que no hayan ese tipo
de conocimientos y como de atención especial a los cabellos rizados. Entonces, pues qué chévere de tu parte que te hayas como encaminado en eso, en ayudar a las personas que tienen un cabello como tú y que necesitaban como lo mismo que tú estabas buscando y tomar ese camino, ¿no? Me parece muy bonito. ¿Y en qué momento empezaste a sentir que esto de ser profesora ya como que no era lo que querías o querías cambiar o cómo fue ese proceso? Porque tú me dices que eras muy feliz siendo profesora y fue algo que siempre quisiste. Sí, la verdad es que yo fui muy feliz empezando a estudiar mi carrera de pedagogía, pero cuando ya estaba en el día a día profesional, en un colegio, ya no me estaba gustando mucho. Lo que pasa es que la realidad, o sea, uno tiene sueños, pero cuando estás viviendo ese sueño, hay veces que te das cuenta que no era lo que quería de verdad. Entonces, lo que yo percibí, lo que me di cuenta era que sí me gustaba enseñar, sí me gustaba ser profesora, pero no me gustaba el modelo profesional, o sea, el día a día, la forma de estar en clases, de trabajar cuando llegue en la casa, porque eso es muy difícil, o sea, ser profesor es algo muy difícil porque uno trabaja cuando estás trabajando en el colegio, pero también trabaja mucho cuando está en la casa. Sí, es una profesión bastante desafiante. Y cuando me di cuenta de eso, ya no estaba gustando mucho. Pero no empecé a buscar una nueva profesión. Y eso yo siempre, hay unas clientes que me preguntan, ¿cómo empezó y todo eso? Pero yo siempre les recuerdo que yo no estaba buscando una nueva profesión, solo no estaba muy contenta donde estaba. Y yo creo que las cosas se fueron arreglando de una forma que ni yo entiendo algunas veces. Lo que pasa es que cuando empecé a cuidar de mi pelo, me pareció algo muy chévere de trabajar. Entonces fue algo así. Estaba en mi casa, tenía mucho tiempo libre, estaba trabajando por las mañanas en el colegio, pero era en línea, tenía más tiempo y empecé a investigar, a buscar sobre asuntos de pelo rizado. Me empezó a gustar mucho eso de cómo hacer tratamientos, de productos distintos, del corte en pelo rizado, que es un corte con el pelo seco. Yo estaba acostumbrada a que llegara en una peluquería y me cortaba el pelo mojado. Después me di cuenta que para el pelo rizado es necesario que esté seco. Entonces, Ah, era, mi mente habría así, no sé, parece que toda la vida cuidaron la forma equivocada de mi cabello. equivocada. Y estoy Entonces, segura que no eres la única que pensaba eso. sí, y lo que pasa es que acá en Brasil, por ejemplo, somos más del 90% de la población tiene pelo rizado, ondulado, crespo, pero Exacto. muchas influencias de la Europa, de los Estados Unidos. Entonces uno prende la tele y ve el pelo lacio. Uno pasa por todos los lados y ve modelos de pelo lacio. Y se queda con eso de la industria de que hay que tener pelo lacio. Solo es bonito si tiene pelo lacio. Y hasta nosotros que todos nacen con pelo rizado, la mayoría, por ejemplo, teníamos ese pensamiento y desde hace Mm. poco, yo creo que como unos 10 años, es que estamos valorando más, las mujeres están pasando por transición, es algo muy recién, hace poco tiempo que estamos cambiando así de pensamiento. Y cuando yo empecé a investigar sobre eso, me empezó a gustar y yo sentía que no estaba trabajando. Era como si yo estuviera solo haciendo algo chévere. Yo me acuerdo Sí. que en los sábados mis primas venían a mi casa y le pedían, ay, ¿puedes hacer un tratamiento de mi cabello? Y yo empecé haciendo así en la casa de mi mamá en los sábados, disfrutando con mis amigas, con mis primas y les cuidaba del pelo de ellas como algo natural, no era un trabajo y ellas me pagaban por eso. Ah, Entonces ok.
fue algo, una cosa me llevó hacia otra y cuando me di cuenta, yo de verdad pensé, eso puede ser una profesión. Pero todo eso en 6 meses. Wow, súper rápido. Sí, Y en ese momento de transición de profesión, ¿tenías algún tipo de como de preguntas internas, como de cómo fue ese proceso interno contigo misma? Me decías, yo sí quería ser profesora y me sentía bien, solo que no me sentía bien en el lugar donde estaba. ¿Cómo fue ese proceso interno para, como para asimilar que ibas a hacer un cambio súper grande en tu vida? bueno, yo no me di cuenta que estaba haciendo un cambio muy grande. La verdad es que siempre, mi mamá es mi mejor amiga, entonces siempre que voy a hacer algo, yo pido la opinión y empezamos a hablar y a charlar sobre eso. Entonces yo siempre hablaba mucho con ella y ella me decía, no, si a usted le gusta eso, empiece a hacerlo mientras trabaja en el colegio. A mí me gustan mucho los cambios, pero igual soy una persona muy preocupada con el día de mañana, pero una preocupación sana. Entonces yo no quería dejar de ser profesora porque hasta el momento no sabía cómo empezar una nueva profesión, no sabía cómo comprar una cantidad grande de productos, no sabía cómo hacer cada paso que dar. Entonces lo que yo pensé fue, voy haciendo una cosa cada vez. Y eso es lo más importante, porque cuando uno está muy enamorado de algo, las emociones hablan mucho, hay veces que uno hace las cosas sin pensar. Y no Sí, total. hice. Lo que yo hice primero fue empezar a investigar más, a buscar más. Yo me acuerdo que en este tiempo la carrera profesional, el curso de peluquería de rizos, porque es un curso distinto. Y ese curso era como 5 veces, valía 5 veces mi sueldo. Era muy costoso para mí. ¡Wow! Súper costoso. Era mucho costoso. Y yo pensaba, ¿cómo voy a hacer para empezar eso? Si yo quiero aprender, yo quiero ser una buena profesional, no quiero actuar por mis emociones y empezar a trabajar sin saber las cosas. Me gustaba el mundo del pelo rizado, pero igual yo tenía muy claro que tenía que hacer las cosas bien hechas y quería hacer ese curso, pero era muy costoso. Y en esos 6 meses más o menos hubo una propuesta la propia, de ese colegio que daba el curso del profesor de parcel, ¿cómo se dice? Dividir Sí, en en cuotas, cuotas. pagar en cuotas. Sí, hubo esa oportunidad de pagar en cuotas y lo que yo pensé, con la plata que me gano de las clientes que voy haciendo de mis amigas, aunque sea poquito, pero con esa plata ya puedo pagar las cuotas. Y eso yo no tenía un espacio o una parte, no, era en mi casa. Sí, Compré, compré un lavacabezas, así se llama. sí, sí. Compré un lavacabezas, un secador y así empecé, una tijera y empecé haciendo el pelo de mis amigas, de mis primas, de las vecinas. Cobraba un valor muy pequeño porque de verdad mi intención era de pagar el curso. Yo tenía mi sueldo del colegio para pagar mis necesidades, pero solo quería una plata para pagar el curso. Y eso me fue muy útil para tener un acervo con fotos de mi trabajo que estaba apenas empezando. Entonces fui haciendo el Instagram de mi Instagram profesional y subí siempre fotos de las vecinas, de las amigas que yo les arreglaba el pelo. Y en 6 meses, o sea, eso yo empecé al principio de 2020 y al final de 2020 yo ya estaba haciendo ese curso y una peluquería muy grande de mi ciudad me invitó a trabajar con ellos. Ahí sí, de verdad empezó la Milena especialista en rizos. Empezó ahí.
con este cambio de profesión. Oh, ok, o sea, te hicieron una propuesta ya como que más profesional de empezar a trabajar en ese campo. Sí, y Y fue en las, ese momento que yo salí del colegio. ya ahí decidiste dejar de ser profesora. Sí, en este momento ya decidí cambiar de profesión. Wow. ¿Y qué fue lo más difícil de dejar de ser profesora? La verdad, lo más difícil fue imaginar un futuro desconocido, porque uno cuando tiene un contrato de trabajo, uno sabe cuánto les van a pagar, a qué horas va a entrar, y uno cuando entra en una profesión que va a ser tu propio jefe, porque aunque estaba trabajando en una peluquería, yo era mi jefe. Yo trabajaba yo trabajaba por comisión. Ah, ok, no era un salario fijo. No. Wow, difícil, claro. Estabas acostumbrada a un sueldo más fijo y estable y esta vez ya tenías que pasar a algo que no sabías, como incertidumbre total. Sí, eso me generó un poco de incertidumbre porque no sabía qué iba a ser de mi futuro. Aunque me gustaba mucho porque no tenía la sensación estoy trabajando. Yo llegaba en la peluquería y sentía que llegaba a un centro comercial, que tenía allá la libertad de poner la ropa que me gustaba, el pelo como me gustaba y ver los cambios de las mujeres que llegaban allá tristes y salían otras personas. Era Uh, algo, o sea, yo siempre llegaba en mi casa muy contenta porque me daba cuenta de lo importante que era esa profesión también. O sea, ser profesor era muy importante, pero yo también me di cuenta que cuidar de otras personas era algo también muy bonito. Y en este momento de cambio de carrera fue muy difícil. Mi mamá siempre me apoyó, pero mi papá, que es de otra generación más tradicional, a él no hacía sentido uno estar 5 años en la universidad y ahora va a ser peluquera. Porque lo que la gente piensa es que, no, para ser peluquero usted no estudia, aprende un poquito de cosas en la casa y ya. claro, hay muchas personas que para ellos eso no es una profesión como tal. Y, o sea que en este momento tú sentías que estabas como decepcionando a tu papá o qué sentiste. Sí, yo me di cuenta que las personas tienen um, la costumbre de juzgar sin saber de verdad la realidad de uno. O sea, mi propio papá no buscó saber si yo estaba estudiando, cómo tomé esa decisión, si estaba pensando bien. Él apenas me juzgó. Y yo pensé, si mi papá hizo eso, imagina lo que va a hacer la gente de afuera. Pero no paré. Yo seguí haciendo lo que me estaba gustando hacer, que era trabajar en la peluquería. Total, y siento que como tú lo dices, o sea, el ayudar a las personas, eso llena muchísimo, el ver los cambios en las personas. Me imagino tú ver los cambios como me estabas diciendo anteriormente, cuando ellas llegaban tal vez un poco frustradas porque no sabían cómo cuidar de su pelo y tú llegas y las ayudas y, o sea, me parece genial ese, como esa transición, ¿no? De cómo llegan a cómo salen. Y yo he seguido un poco de tu trabajo desde que vi tu Instagram profesional y de verdad que se nota o sea, en la cara de las personas cómo cambia totalmente desde antes y el después que tú muestras y es wow, qué chévere, qué genial. Y se nota cuando alguien hace las cosas con amor y con pasión, ¿no? Y eso es lo que tú siento que estás haciendo. Sí, y eso es algo que de verdad yo siempre recomiendo, porque la verdad es que trabajar es trabajar. Siempre va a tener momentos que les da un poco duro, que es difícil,
pero cuando uno hace lo que le gusta, no es que no siente que estás trabajando, pero tiene esas fuerzas y ese ánimo para hacerlo y hacerlo bien. Entonces, yo en ningún momento de mi elección entre elegir ser profesora o ser peluquera, yo no comparé sueldos, yo no busqué cuál me iba a dar más tranquilidad en un futuro. Yo apenas hice lo que me estaba haciendo bien y lo que me dejaba más contenta. Yo, Mm. cuando elegí ser profesora, era lo que me dejaba más contenta. Era ser profesora, era hacer mi graduación en pedagogía. Aunque para muchas personas es algo, no es algo tan bueno, ¿no? Hay otras carreras mejores, pero esa me dejaba contenta. Y cuando cambié para ser peluquera, esa también era la que me dejaba más contenta. Para mí fue un nuevo mundo de tener libertad, de ser quien yo era y valorar, incentivar también otras mujeres a ser quien ellas quieren ser y nacieron para ser, porque nuestro pelo ya nacemos así. Entonces, ¿por qué no podemos ser así? Sí, total, eso que dices es muy cierto. A veces como que queremos otras cosas, las lisas quieren ser rizadas y las rizadas quieren ser lisas y como que no somos felices con lo que ya tenemos o como tú dices, como nacimos. ¿Tú en algún momento sentiste que tenías que esconder o que alisar tu pelo rizado? Cuando yo era niña no me gustaba mi pelo. Yo tengo una hermana mayor, y ella es mona, es rubia, de pelo liso. Somos total distintos. Wow. Y a mí me costaba mucho que ella se despertaba así casi a la hora de ir al colegio y ya se despertaba lista. En 10 minutos se peinaba y ya. Y en cambio yo, aunque me despertara una hora antes y empezaba a peinar el pelo, a echar un montón de crema, porque era así que creíamos que estábamos cuidando del pelo, echando mucha crema de peinar, y aún así mi pelo estaba feo. Y yo pensaba, ay no, ¿por qué mi pelo es así? ¿Por qué no nací de pelo liso? Y empezaba a llorar y pedía mucho Ay. que me alisaba el pelo, pero ella no, ella nunca permitió eso. Ay, sí, total. Mi sobrina tiene pelo rizado y eso es lo que nosotras pensábamos que tenía que hacer ella cuando se lo iba a peinar, ¿no? Mucha crema y ahí tratar como de darle un poco de volumen y de darle como forma, pero sí, es como que uno lo hace simplemente porque ve en como tú decías, ve en la televisión más o menos lo que hacen las otras personas, pero en realidad no es que uno investigue o haga algo como que más a profundidad o sí, o vaya un especialista en rizos para saber cómo manejarlo, ¿no? Sí, la verdad es que el pelo rizado tiene, necesita de cuidados distintos que el pelo liso. Y eso es común, es algo normal. O sea, si uno tiene la pele más clara, necesita de cuidados distintos de quien tiene la pele negra, quien tiene la piel con más melanina. Igual nuestro pelo. Uno necesita de cuidados distintos. Lo que pasa es que nunca, hasta cierto momento, hasta cierto punto, no teníamos la preocupación de cómo cuidar del pelo rizado. Yo me acuerdo que llegaba en un comercial, no me acuerdo la palabra, en una tienda, bueno, en una tienda para comprar una crema y tenía dos o tres opciones. No era una preocupación del mercado en este momento cuidar de los pelos rizados. Y hasta que la sociedad fue cambiando, hoy tenemos una infinidad de cuidados para el pelo rizado. Y eso también yo creo que
la infancia de tus sobrinas que ya nacen en esta generación, que ya miran la tele y ven personas del pelo rizado, ven el celular, en Instagram, en las redes sociales, otras personas que pueden ser la referencia de ellas se sienten presentes en este mundo. Y hace poco tiempo atrás, 10, 20 años atrás, uno no tenía referencia. Mi pelo es raro y tengo que hacer algo para que yo quede igual a las otras personas. Era ese el pensamiento. Total, porque no había así lo que tú dices, no había una referencia, como una aceptación. Y siento que también el crecer con ese sentimiento debe ser algo bien difícil, ¿no? El saber que por alguna razón tú naciste con tu pelo rizado y que no hay otra opción de cambiarlo o sea, hay tratamientos, sí, pero lo que van a hacer es tal vez dañar tu pelo y volverlo peor, porque en algunas ocasiones se vuelve peor el pelo y no sentirse cómoda en tu propio cuerpo. Entonces debe ser una sensación bastante difícil, ¿no? Sí, total. Es muy difícil no tener esa representatividad. Hoy en día es muy bonito. Yo tengo una cliente que ella es dueña de un restaurante y ella siempre cuando llega en la peluquería me habla, ay, que hoy todo el día me estaban hablando de mi pelo, que estaba muy bonita, quién los hacía. Y ver eso hoy en día me deja tan contenta porque yo me acuerdo que cuando yo era niña nunca pasaba eso. Entonces, saber que hoy en día la gente está valorando es muy bonito y me alegra mucho hacer parte de todo eso. Claro, debe ser algo supremamente satisfactorio. ¿Y qué representa para ti esto, como el ayudar a las personas y específicamente a las mujeres a sentirse más cómodas con su pelo y siendo ellas mismas naturales? Yo me siento muy contenta, muy feliz y siento que estoy de verdad haciendo mi propósito. Yo creo que en este mundo estamos acá por una razón y tengo en mi mente muy presente que estamos acá en sociedad para ayudarnos unos a los otros, que Dios no nos hizo acá de la nada para que cada uno viva por sí. Yo no creo en eso. Entonces, cuando encuentro en mi trabajo un sentido, un significado, yo soy cristiana y yo creo que Dios hizo todo perfecto. Entonces, ¿por qué mi pelo no es perfecto? No hace sentido. Y Sí. entonces, para mí, siento que de verdad estoy haciendo mi propósito, cuidando de las personas y pues muy bueno que también reciba plata para eso y pueda tener mi vida, pueda viajar, pueda comprar cosas que me gustan. Eso es muy bueno. No podemos también pensar que el trabajo de uno tiene que ser horrible, tiene que ser difícil, tiene que ser algo muy costoso, algo que le da tristeza despertar los lunes para hacerlo. Yo no pienso en esto. Generalmente uno pasa más de 30, 40 horas semanales haciendo algo. Imagina hacer algo que no te gusta. Entonces, no es problema que usted gane plata con lo que te gusta hacerlo. La verdad, esa debería ser la razón. Si vivimos en un mundo en un país donde estamos, en un país capitalista, pues que por lo menos podamos hacer plata, trabajar y que hagamos algo que nos guste, nos dé sudor, pero que nos guste. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Es bien difícil lo que tú dices, tener que despertarse un lunes, levantarse bien temprano e ir a hacer algo que tú completamente no te gusta, no te llena y no eres feliz ahí. Entonces, sí, lo que tú dices resuena mucho conmigo también porque siento que cuando hacemos las cosas con pasión, con amor, se nota que de verdad amamos lo que estamos haciendo y también creo firmemente en que este mundo, cada uno tiene sus cualidades, sus habilidades y como que el propósito de nosotros es venir a hacer de estas cualidades y de estas habilidades, ofrecerlas a las otras personas
y no sé, hacer como que la vida de ellas un poco más fáciles y tal vez como que intercambiar, ¿no? Intercambiar nuestras habilidades y de ahí pues el mundo siento yo que sería un poco mejor, pero pues es también bien difícil porque, pues siendo sinceros, algunas personas no tienen las oportunidades, eh, como tú dices, en este mundo capitalista es difícil que todos tengamos las mismas condiciones, ¿no? Entonces, pues en la manera en que podamos y poder ejercer nuestras habilidades y ponerlas al servicio de las otras personas no tiene que ser tal vez recibiendo una compensación monetaria, porque también a veces es difícil, pero siento yo que por lo menos yo con este proyecto que estoy haciendo, yo no estoy recibiendo ninguna compensación monetaria o nada por el estilo, pero es algo que me llena y siento yo que se nota. Cuando tú haces algo que te llena y que amas hacer, se nota. Entonces, qué lindo esto. Sí, claro que sí. Y yo creo que las cosas se suceden, hay que dar tiempo al tiempo. Entonces, yo sin, empecé en ese mundo de pelo rizado sin buscar una recompensación financiera, sin buscar plata. Y mira, hoy vivo de eso. Yo no sé cómo iba a vivir, cómo iba a ayudar a mi familia. Hoy mi papá es todo orgulloso de mi trabajo. Entonces, no sé cómo iba a ayudar si no fuera eso. La realidad es que no hay problema que uno trabaje con algo que te gusta. Es bueno que te paguen lo correcto, el justo por eso. Pero igual que uno no se quede, uno no se quede como preso al dinero. No voy a hacer eso porque no me da plata. Mira lo que tú estás haciendo ahora, estás dedicando mucho tiempo, muchas horas de tu día, aunque no esté recibiendo plata por eso, pero igual lo haces porque te gusta. Puede que en 5 años, 2 años, un año o 10 años tu vida cambia completamente por este proyecto que apenas empezaste, pero uno no sabe. La verdad es que hay que buscar hacer lo que nos llena, lo que nos gusta y dejar que las cosas sucedan, pero haciéndolas bien. Yo siempre, acá en Brasil, a las personas les gusta mucho emprender. El emprendimiento es algo muy fuerte acá. Y lo que yo siempre hablo a mis amigas o a algunas personas que me preguntan cómo empezar un negocio desde el cero, sin plata y eso, yo siempre les cuento que hay que empezar haciendo algo que te guste. Nosotros siempre estamos vendiendo algo y vender una cosa hay que solucionar problemas. Si usted no vende algo es porque no solucionó el problema de nadie. La persona que vende una almohada está solucionando el problema de quien necesita de algo para acostarse. La persona Sí. que vende una chancla está solucionando el problema de quien siente mucho calor andando de pies descalzos en la arena caliente. Acá utilizamos chanclas en la arena. Sí. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que no es solo vender o ganar plata por algo, es solucionar el problema de alguien. O sea, estamos acá solucionando el problema de alguien. Yo pensaba que apenas yo tenía el problema de no saber cuidar con mi pelo. Y empecé a hacer una cuenta en Instagram. Muchas mujeres me empezaron a buscar, a pedir consultoría, a querer aprender cómo cuidar del pelo de ella también. O sea, no era solo yo que tenía ese problema. Yo me imagino que contigo pasó algo parecido. Tenías un problema y empezó a buscar la forma de solucionar, ¿cierto? Total, así mismo fue. Yo me sentí perdida, me sentí sola, sentí que nadie me entendía. En algún momento sí, empecé a trabajar en mí misma, en buscar ayuda profesional también, buscar podcasts, libros, lo que fuera que me ayudara a entender lo que yo estaba sintiendo. Y ya después, obviamente, después de un proceso que yo hice, ya dije, pero bueno, yo no debo ser la única que se está sintiendo así. Deben haber allá afuera miles de mujeres que se sienten igual que yo. Entonces dije, ¿por qué no darles a conocer todo lo que yo
de alguna u otra manera he aprendido y a la misma vez yo aprender de ellas, ¿no? Entonces me pareció pues que era una oportunidad y que era algo que me llenaba. Yo empecé a compartir cosas en el Instagram y me sentía muy feliz y las personas alrededor mío también me decían, es que se ve que lo disfrutas. Entonces es bien lindo cuando tú haces algo de verdad de corazón y como tú dices, como que nace desde la propia necesidad, ¿no? Sí, hay que buscar solucionar nuestros problemas y mientras solucionamos también estamos ayudando a otras personas. Eso es lo bonito de vivir en sociedad, de saber que uno no está solo y que igual la dificultad que uno está viviendo, muy probablemente otras personas también están pasando y que podamos solucionarlas juntos y que chévere que eso pueda llevar a cambios de carrera o algo así, pero que uno esté caminando hacia adelante y que puedas ubicarse en la vida y ayudar a Sí. otras personas también. Sí, es una cosa, siento yo que de tiempo, porque también en algún momento uno se siente perdido, pero cuando empiezas a hacer, a dar pasos, como yo digo, dar un paso a la vez, o sea, arriesgarse y como que empezar a buscar y empezar a aprender y ya de ahí, de alguna manera tú vas como que solucionando y vas encontrando el camino de alguna manera. Siento yo que así como tú lo hiciste, empezaste con tus primas, con tus amigas y de alguna u otra forma todo esto y te diste a conocer, ¿no? Siento yo que el darse a conocer y mostrar lo que tú estás haciendo a otras personas, muchas veces las otras personas lo ven como pretencioso o que está uno, como decimos en Colombia, chicaneando de cosas y siento yo que no, es mostrarse y mira, así es como las cosas nacen. Si tú no le muestras a las otras personas lo que estás haciendo, ellos nunca van a saber que tú eres la mejor estilista de rizos de Teresina, que es de tu ciudad. O sea, ¿cómo van a enterarse de todo esto si tú no lo estás mostrando? Y de este tema también es importante pensar que mucha gente tiene, ay, tengo vergüenza, me da pena de hablar en las redes sobre ese tema, pero hay que pensar que hay personas que les van a juzgar. Eso es una seguranza, es Una, seguro, ¿una qué? una certeza. Sí, una certeza. Pero también hay gente que va a ver y puede que cambie la vida de esa persona. O no cambie la vida, pero cambie y solucione un problema de ella. Entonces es importante compartir lo que estamos viviendo también por eso, porque hay veces que yo veo una publicación, un estado de Lisette y me imagine, ay, Lisette también pasa por eso. Yo pensaba que la vida de ella era perfecta. No creo que ella también es igual que yo. Y así Total. funciona. Total, sí, sí, concuerdo 100% con lo que dices. Muchas veces las personas se enfocan es en compartir todo lo bueno y lo bonito y los viajes y eso no está mal. Pero yo dije, ¿por qué todo el mundo comparte lo bueno y a todo el mundo le da pena hablar de lo malo y que estoy 100% segura que no soy la única que lo siente? Entonces, obviamente da miedo y da un poco como de, porque te estás poniendo enfrente de personas que no sabes sus intenciones o no sabes cómo lo van a tomar y te estás mostrando vulnerablemente ante ellas. Entonces también es difícil, pero lo que digo yo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Da el primer paso y algo vas a aprender de esta experiencia, ¿no? Sí, claro que sí. Algo va a aprender. Aunque sea una cosa mala, pero te va a generar una lección, un aprendizado. Entonces, es, es algo que tiene que valorar también las cosas buenas y malas, porque todo genera experiencia en nosotros y nos va a hacer más fuertes. Eso yo pienso también que es muy útil cuando uno cambia de carrera, que es el tema que estábamos hablando del principio. Hay Sí. veces que uno
imagina, uno se queda mucho tiempo pensando, imaginando lo que va a decir las otras personas. Entonces, tenemos que estar muy atentos a nuestros sentimientos, a nuestro corazón, a dónde queremos estar en nuestra vida. Porque cuando estamos en un momento de vivir como las olas del mar, que solo somos llevados y usted se pierde, no sabe qué está haciendo ni por qué está haciendo lo que haces. Hay momentos en nuestra vida que tenemos que parar un poquito y mirar hacia dónde estoy caminando, qué quiero hacer con mi vida, lo que estoy haciendo de verdad me llena, me deja feliz. Bueno, si no voy a cambiar de carrera, pero ¿qué puedo hacer para qué otras cosas puedo hacer para que yo quede más contento? No es necesario cambiar carrera, ni puede ser que no sea necesario, pero hay que hacer cosas que te gusten. Yo no cambié de carrera al principio, de profesión. O sea, seguía en el colegio, era profesora y estaba cuidando de mi pelo, estaba arreglando el pelo de mis amigas y así fueron las cosas hasta que me di cuenta que quería hacer eso de verdad, que yo iba a ser una peluquera mejor de, de que ser una profesora que ya no estaba tan contenta. Entonces fue ahí que me di cuenta que de verdad quería cambiar de profesión, porque ya era una profesional mejor siendo peluquera que profesora. Ya estaba yendo al trabajo más triste, no tenía mucha prospección del futuro y en cambio en el tema de la peluquería yo ya imaginaba un montón de cosas y sabía que estaba ayudando a muchas personas así. Entonces por eso que yo creo que es muy importante que no estemos mirando alrededor, sino que a uno mismo, qué yo quiero hacer, qué me hace contenta, dónde puedo ayudar a las personas, o sea, algo de dentro hacia afuera y no al revés. ¿Qué van a decir los otros si yo cambio de carrera? No, uno no puede pensar así. Sí, completamente de acuerdo. Es bien importante, como tú dices, tomarse una pausa y hacerse este tipo de preguntas. Tal vez de ahí empiezan a nacer las cosas que jamás te has imaginado, ¿no? Porque pues dar este paso es difícil, pero todo lo que viene, pues como tú decías, o sea, nunca vas a saber todo lo que viene si en realidad no diste el paso. Y de todo este tiempo que has estado haciendo esto que tanto amas, ¿cuál ha sido como el momento más bonito o transformador? Yo creo que los cambios de transición capilar para mí son siempre los momentos más bonitos. Cuando uno se da cuenta que ahora yo soy yo mismo. Cuando tengo que cortar el pelo de alguien que ya hace un año, 2 años, está dejando el pelo crecer y se va a libertar de verdad de ese pelo que no le pertenece. Para mí son como los momentos más bonitos de mi trabajo, porque es ahí que me doy cuenta que tengo que seguir haciendo eso. Tengo que continuar proporcionando estos momentos a esas mujeres. Y en mi trabajo, por ejemplo, siempre ayudamos y siempre enseñamos cómo cuidar del pelo en la casa. O sea, no solo trato el pelo en la peluquería, sino que le doy recomendaciones de productos, de cómo mantenerse arreglado. Y igual, después de un tiempo, yo me di cuenta, yo sigo siendo profesora. Yo estoy enseñando a mis clientes, les estoy ayudando y les recomiendo, es casi como una clase de cuidar del pelo. Entonces, hoy yo me di cuenta y nunca me arrepentí de hacer mi carrera de pedagogía, porque me trajo hasta acá. Entonces, no podemos pensar que nuestra vida no puede tener cambios o que los cambios son malos, pero tenemos que disfrutar de las cosas buenas y aprender con ellas para aportar en nuestro futuro. Mi carrera de pedagogía me aportó mucho hoy en día en mi trabajo. Yo preparo documentos casi como una clase
para que mis clientas sepan cuidar del pelo en la casa. Y yo creo que tengo todo eso en mi cabeza mucho más, hago eso con mucho más facilidad por la pedagogía. Entonces, tenemos que estar más abiertos a estos cambios y estar escuchando lo que uno quiere hacer, lo que podemos hacer también para las personas. Tenemos que tener ese momento de escucha de uno mismo. Sí, sí, es muy cierto. Todo lo que vivamos en esta vida, sean experiencias, sean estudios, todo lo que hagamos, viajes, todo va a tener un aprendizaje, ¿no? En algún momento vamos a necesitar de todos estos aprendizajes y pues o sea, todo lo que venga, yo digo siempre, todo lo que yo pueda aprender, bienvenido. No me importa si no tiene nada que ver con lo que yo hago, o sea, en algún momento lo voy a necesitar o si no lo necesito, sé que tengo ese conocimiento, ¿no? Es bien bonito. Sí, claro que sí. Y yo he visto que hoy en día, por ejemplo, con los podcasts, hay veces que estoy escuchando algo de un tema que ni me imaginaba estar escuchando. Y eso es bueno porque nos aporta, nos hace intercambiar experiencias y nos hace más presente en este mundo, porque hay veces que estamos mucho preocupados y solo en nuestros problemas, pero también es importante aprender otras cosas para que podamos aportar en nuestra sociedad. Sí, es verdad. ¿Y sientes que en este camino que has tenido de emprendedora mujer, has tenido algún tipo de desafíos, de retos? Casi todos los días. Bueno, lo que a mí me da más difícil es la parte de administrar. A mí me encanta cortar pelo, a mí me encanta hacer los colores, hacer los tratamientos y todo eso, pero la parte de administrar un negocio para mí me da muy duro. Y es en este momento que me doy cuenta que tengo un trabajo. Entonces, cuando yo hago terapia hace como 3 años y en este proceso yo aprendí que mi profesión no tiene que ser también un mundo encantado de fantasías que solo hago cosas que me gustan todos los días. No, también no es así. Igual hay que tener un equilibrio. Igual no voy a vivir solo cosas que me duelen hacer mucho. Entonces, hay días que tengo que ser la Milena emprendedora y sentar y tomar tiempo y arreglar las cosas, la parte financiera, la parte de lo que yo quiero para mi trabajo mañana, mi visión más hacia allá del futuro para la peluquería. Eso es importante. Pero también tengo que tener que convivir con todas esas personalidades, la Milena que corta el pelo, la Milena psicóloga que habla con la cliente, la que hace el marketing de la peluquería, la que es la administradora, entonces eso es lo más difícil. Pero a mí me gusta mucho porque me gustan los cambios, entonces no tengo un trabajo que es algo muy muy cerrado, que solo hago las mismas cosas todo el día. Tener esa flexibilidad y hay días que estoy con el teléfono todo el día contestando a las clientes y haciendo videos para el Instagram de la peluquería. Hay otros días que estoy todo el día en la peluquería, casi no cojo el teléfono para hablar con nadie. Entonces, ese cambio es algo que funciona mucho para mí y solo me di cuenta cuando ya estaba viviendo eso. Igual uno se puede adaptar. Yo tengo amigas que, por ejemplo, les da muy difícil en las redes sociales, pero son muy buenas peluqueras. Uno no tiene que ser bueno en todo. Ellas pagan a otras personas y le hace el servicio y ya queda todo muy bonito y listo. Y ellas no se estresan, no se enojan haciendo algo que nos les gusta. Entonces,
tenemos que tener esa flexibilidad, lo que yo puedo hacer y qué no puedo hacer. Entonces, trabajar sola, emprender, me enseñó eso, aunque sea un poco difícil, es posible. Es posible hacer algo. Y yo empecé un negocio sin tener plata para empezar. Empecé desde el cero. No es fácil, no tengo varias peluquerías acá. Si yo me enfermo, la peluquería está encerrada, pero hay que pensar que es un proceso. Empezar desde el cero es posible, pero es difícil. Si uno tiene la inversión para empezar, es mejor, porque puede pagar ya otros profesionales, ya puede empezar distinto. Pero igual, si usted no tiene algo para empezar como uno sueña, como uno imagina, pero si puede empezar de una forma, es mejor que empiece. Hoy, este mes de julio, va a ser 4 años de peluquería y qué bueno que yo empecé. Donde yo hubiera pensado, ay, no voy a empezar en esta profesión, no tengo plata, ¿cómo voy a hacer? Y donde no tenga clientes, ¿cómo voy a pagar mis deudas? No puede pensar eso. Hay que tener fe también y hacer bien las cosas. Y todo va a salir bien, hay que arreglarlas. Todo va a pasar bien cuando uno hace lo que de verdad le gusta, porque pone más uno pone más fuerza y corazón en eso funciona más bonito. Sí, es verdad eso que dices. Cuando haces las cosas de corazón, de alguna u otra manera, todo se va a solucionar. No va a ser fácil, pero con el tiempo te vas a dar cuenta que valió la pena, ¿no? Al menos el arriesgarse y el dar el paso. Y en esta retrospección, ya mirando hacia atrás de esa Milena que empezó hace 4 años a la Milena que es hoy, ¿qué es lo que piensas que has cambiado? Yo creo que hoy en día yo estoy más segura de mí, tengo más confianza en mí misma. Yo sé que las cosas se van a solucionar. Pase lo que pase, si uno está vivo, las cosas se van a solucionar. Yo aprendí eso. Y hoy en día me siento más segura de mi trabajo, de mí misma. Entonces, cuando tengo una idea o algo nuevo para hacer, ya no tengo tanto miedo porque yo sé que va a funcionar. Tenemos que pensar positivo en eso. Antes me daba mucho miedo, yo iba con miedo, pero me daba mucho más miedo que hoy en día. Y yo me siento más fortalecida porque en este tiempo uno construye sus fuerzas, pero también se llena de otras personas que lo alimentan, otras personas que te dan más fuerzas. Hoy en día, donde yo no trabajé un mes, tengo un montón de gente que me escribe para recordarme que tengo que seguir ahí. Entonces, eso también sirve para que uno sepa que está haciendo algo útil, algo importante. Es el mes de enero de este año, yo hice una misión de la iglesia que hago parte y estábamos en una ciudad acá ayudando a otras personas y yo saqué un mes de vacaciones. Entonces no trabajé el mes de enero. Y en este momento varios clientes me escribían y me di cuenta de verdad, o sea, no iba a dejar mi trabajo, pero me di cuenta lo que de verdad uno hace falta a las otras personas y cuánto es importante tu trabajo. Y eso es muy bonito porque no estamos acá solo por plata. Entonces, cuando me di cuenta que tengo que trabajar, no solo porque necesito trabajar para vivir, para tener plata y hacer lo que generalmente uno piensa, ay, tengo que trabajar esta mañana porque si yo pierdo el trabajo, no voy a tener plata. Mucha gente piensa así. Sí. Pero yo me di cuenta que si yo no trabajaba, voy a dejar muchas personas tristes. Y eso es algo que llena a uno, es una motivación para uno también. Entonces, hay un propósito, hay un sentido en hacer lo que uno hace. Igual es importante
el trabajo de un médico que va a curar vidas, que va a cuidar de muchas personas. Las peluqueras están cambiando también vida de muchas mujeres que pasan todo el día en el trabajo, llegan a la casa, trabajan, no tienen un momento para ellas. Y yo siempre tengo muy presente que las 2, 3 horas que mis clientes están allá, hay veces que es el único momento que ellas tienen para ellas en un mes, en 2 meses. Entonces, cada cliente que yo recibo, tengo muy presente que tengo que cuidarlas, porque hay veces que ellas no tienen ese momento, no tiene esa costumbre de cuidarse. Y es por eso que es algo tan bonito. Igual es muy bonito también quien trabaja en un supermercado, en una tienda, a- a- hasta que hasta la gente que vende ropa, a la gente que limpia el piso. Imagina uno caminar todo el día en una calle toda sucia, llena de basura. ¿Cómo iba a ser maluco el día de una persona así? Entonces, Sí. nuestros trabajos, nuestras profesiones son para aportar en la vida de las personas. Y por eso tenemos que hacer bien hechas. Y por eso tenemos que gustar lo que hacemos. Porque así la vida va a ser bonita para mí, para ti, para todos. Completamente de acuerdo. Todos los trabajos son importantes, no importa lo que sea que estés haciendo, siento que son importantes para que esta sociedad exista y como tú dices, para que también hacerle el día un poquito más fácil y más bonito a otra persona, ¿no? ¿Y qué aprendiste de ti misma durante todo este proceso? Yo aprendí que está todo bien cambiar y aprendí que cuando estoy llena, puedo ayudar a llenar otras personas. Entonces, el problema que yo tenía de no saber cómo cuidar de mi pelo me dejó tan contenta cuando yo aprendí a cuidarlo, cuando yo aprendí a arreglarlo, que yo no era capaz de guardar esa felicidad para mí. Y ahí cuando estaba llena, fue cuando me di cuenta que podía ayudar a otras mujeres a llenarse también. Entonces, lo que más ha cambiado en mi vida fue eso, fue darme cuenta que lo importante que es hacer algo que me hace bien para también poder hacer bien a otras personas. Sí, qué bonito eso que dices. ¿Y qué le dirías a la Milena que está en ese momento de cambio, en ese momento de duda? ¿Qué le dirías en este momento? Yo creo que iría para tener paciencia, porque la Milena no tiene paciencia. Entonces, Milena, respira y tenga paciencia. Todo va a estar bien. Todo va a Qué estar. hermoso. Qué hermoso, Milena. Muchas gracias de verdad por estar aquí, por compartirnos tu historia que es muy inspiradora, que nos recuerda que nunca es tarde para elegirnos y para de verdad hacer lo que queremos hacer, que es muy importante hacer lo que amamos con pasión. Y por hacer del cabello rizado un acto de amor, estoy segura que has cambiado la vida de muchas mujeres. Eso que nos cuentas es de verdad muy bonito. Y sé que muchos y muchas personas aquí que te escuchan se van a inspirar. Las personas que nos están escuchando y viendo, también recordarles que si están pensando en cambiar, si están luchando por de pronto definir su identidad, si se sienten perdidos o si no saben de verdad qué hacer, nunca es tarde y tomar, como tú dices, esa pausa para preguntarse tal vez qué te haría la vida un poco más feliz, qué te ayudaría a sentirte un poco más lleno, un poco más tranquilo también y aplicar todas esas pasiones y esas habilidades que tienes, estoy segura que va a ayudar también a que tu propósito en la vida sea mucho más claro y ayude a otras personas, como tú lo estás haciendo en este momento con todas estas mujeres allá en Brasil. Sí, claro que sí. Yo agradezco de verdad la invitación y este momento es otro momento de mi vida que me hace recordar que tengo que seguir haciendo eso.
y por eso le doy muchas gracias, de verdad. Y uno tiene que estar, aunque la vida nos genere dudas, miedos, hay que aprovechar esos momentos para arriesgarse. Entonces, si de pronto piensas en cambiar de carrera, si de pronto piensas en cambiar algo en tu vida, no hay problema en los cambios. Hay cambios que vienen para cosas buenas y hasta los que no vienen para cosas buenas te van a generar una experiencia y eso te va a generar más madurez en el futuro. O sea, no hay problema. La vida está acá para cambiarnos. Y en este proceso, si cambiamos de cuando somos niños, cambiamos nuestra apariencia física, porque no cambiamos de dentro hacia afuera. Es normal. No hay problema en cambiarnos. Y es eso. Muchas gracias de verdad, Lizeth. No, muchas gracias a ti por aceptar esta invitación. Siempre bienvenida aquí.